mañana. Y mañana, justamente mañana 14 de octubre, va a haber un evento astronómico muy importante que ha generado un montón de expectativa. ¿Y quién mejor para ponernos en antecedentes que un reconocido astrónomo de la provincia como Hugo Levato, que está acá con nosotros? Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás, Como Daniel? siempre. No, gracias por la invitación. Bien, bueno, ¿qué va a pasar mañana? No, es un eclipse solar. No es demasiado impresionante porque, ¿qué es lo que pasa? Los eclipses solares físicamente no son como los de luna. Los eclipses solares se producen en una pequeña franjita sobre la Tierra. Ajá. Acá la franja va desde el oeste norteamericano, suroeste norteamericano, la franja baja por el Caribe, pasa por todo el Caribe y pasa por el norte de Sudamérica. Nosotros estamos afuera de esa franja. Claro. Entonces, no lo vemos como total al eclipse, lo vamos a ver como parcial. Solamente un pedacito del disco solar, 8% solamente, va a estar cubierto por la luna. 8%. Claro. Por eso es que es peligroso, porque la gente quiere ver el eclipse, ve el eclipse a ojo desnudo o por ahí con una radiografía, sí, y eso hace daño. Claro. Le pasó a Galileo en los 1400, quedó ciego, claro, por ver el sol, claro, a ojo desnudo y claro, descubrir las manchas solares en ese momento. Entonces, aquí el evento se produce más o menos a las 5 minutos para las 4 de la tarde, comienza a cubrirse por la luna el disco solar. Esto se produce por una casualidad de la naturaleza, porque el disco del Sol es más o menos del mismo tamaño que el disco de la luna. Por una cuestión de perspectiva. Por una cuestión de perspectiva. Claro. Nosotros tenemos, pongámosle, el Sol acá, y yo tengo la luna chiquitita, pero acá cerca mío. Claro, claro. Entonces, la luna me cubre todo el disco solar. Claro. Cuando como las órbitas no son circulares, porque entonces tendríamos todo siempre a la misma distancia, claro, son elípticas, a veces la luna está un poquitito más cerca de nosotros, claro, y entonces cubre totalmente el disco del Sol. Pero cuando está un poquitito más lejos que nosotros, lo cubre parcialmente y queda un anillo alrededor de la luna. Y eso es lo que va a ocurrir ahora en América del Norte y en el norte de Sudamérica, y se produce lo que se llama un eclipse anular. Queda un anillito alrededor de la luna. Entiendo. Porque la luna está un poquito más cerca de nosotros, más alejada de nosotros, claro, o sea, está un poquito más cerca del Sol, claro, y entonces no cubre totalmente el disco, claro, el disco solar. Cuando estás afuera de la franja, o sea, no estás en el centro, no estás viendo el centro de la luna y el centro del Sol, está la luna, el Sol, la luna, y vos estás viendo acá de costado, entonces el eclipse es parcial. ¿Qué es lo que va a pasar acá en San Juan? ¿Qué es lo que va a pasar acá en San Juan? Ajá. Entonces, acá va a cubrir apenas el 8% del disco solar. Casi nada. Muy poquito. Muy poquito. Claro. Y tenemos que esperar, no sé, creo que en el 2026, febrero del 2026, se produce un eclipse de sol importante, como hubo hace unos años atrás, donde se vendieron anteojos. Claro, el 19 fue. En el 19, anteojos específicos que cortan la radiación ultravioleta que viene del Sol. Esos anteojos que pueden ser usados ahora, si alguien los guardó, esos anteojos que usó en el 2019 los puede usar ahora. No se vencen. Se vencen en 5 años. Pero estamos dentro de la ventana. Estamos dentro. Claro. Entonces, pueden utilizar esos anteojos para ver el disco solar con total seguridad. Inclusive pueden usarlo cuando no hay eclipse. Yo los he probado, ves el disco del Sol y no te molesta para nada con ese tipo de anteojos. Claro. Así que bueno, eso es lo que se va a producir en el día de mañana.
el máximo, o sea, la máxima cobertura, o sea, ese 8% se va a producir alrededor de las 4:30 de la tarde, y a las 5 de la tarde ya queda el disco solar totalmente libre. ¿De dónde viene esta fascinación por el Sol y por los eventos celestiales? Claro, mira, esto viene de épocas inmemoriales. Sí. El Sol hay aspectos mitológicos donde venía la cuestión solar, la luna, denominadas de distinta manera, Isis, Ra, como se le llamaba al Sol. Los pueblos muy antiguos no sabían todavía del aspecto de la dinámica de nuestro sistema solar y de la mecánica celeste. Hoy podemos predecir los eclipses de sol hasta dentro de 1500 años. ¡Qué locura! ¿No? Entonces sabemos cuándo vamos a tener un eclipse solar. Entonces viene, inclusive más, estas cosas estaban a veces ligadas con las cosechas, estaban ligadas con las mareas. Claro. Si nosotros, los pueblos antiguos veían que en algún momento el mar estaba muy arriba y estaba cubriendo cosas que a veces estaban al descubierto, y eran cuestiones que las observaban, pero no las podían explicar físicamente por qué se producían. Y después, con el correr del tiempo, uno puede recorrer la historia de la astronomía y teníamos a la Tierra como el centro del universo, y después vino Copérnico y entonces aclaró el sistema. No, esto es de otra manera. Teníamos problemas con la Iglesia, porque obviamente que había problemas religiosos, como hay ahora, porque las religiones, como se darán cuenta por lo que está ocurriendo en este momento, son un problema muchas veces para los pueblos, ¿no? Y tenemos estos enfrentamientos espantosos. Enfrentamientos terribles. Hugo, estuve viendo un documental recientemente sobre el James Webb, que en algún momento estuvimos hablando con Hugo, y Hugo nos anticipaba, ojo, que el James Webb es cosa seria, es un gran telescopio, como nunca antes en la historia de la humanidad, y que, entre otras cosas, nos ha permitido tener una mirada, ¿no?, del Sol, y de los cuerpos celestes como nunca antes, ¿no? Inclusive ha dinamitado, digamos, por decirlo de una manera, las bases de lo que se conoce como la teoría estándar de evolución del universo, el Big Bang y todo eso. Ha descubierto cuál es el problema que ha producido el James Webb. El James Webb descubre galaxias tan alejadas, o sea, tan atrás en el tiempo. Porque lo que recibimos es la luz, con el tiempo que eso demora. Que con la teoría estándar no tuvieron tiempo de formarse. Están tan atrás en el tiempo. Nosotros teníamos hasta ahora 13.800 o 13.700 millones de años como la edad del universo. Desde el Big Bang. Desde el Big Bang. Sí. Si vos tenés una galaxia que es descubierta a 13.500 millones de años, no tuvo tiempo de formarse esa galaxia. Entonces, los nuevos descubrimientos apuntan a 26.000 millones de años para el universo, casi el doble. Todo va a tener que confirmarse, porque estas cosas son así. Cuando alguien lo determina en forma independiente 3 veces, entonces la ciencia lo empieza a tomar como que es algo cierto, algo en que podemos confiar. Pero podemos confiar como estos 13.800 millones de años. Después inaugurás otro telescopio, se está construyendo un telescopio espacial más grande todavía, y vamos a tener otros descubrimientos que por ahí hacen que tengamos que revisar algunas de las teorías que estamos dando por sentadas. Claro. Así que bueno, es apasionante. El James Webb
costó una barbaridad de plata, sí. si uno se pone a pensar. Una barbaridad de plata, pero vos sabés que yo veía, puede ser un dato a revisar, pero algo de 14.000 millones de dólares, que es un montón de plata, sí. Era entre 12.000 y 14.000 millones de dólares. Pero si uno lo compara con lo que debemos nosotros al Fondo Monetario, por supuesto. Digo, la guita que se patina en timba financiera, y él está puesto en ciencia, ¿no? La Argentina es un caso tan particular que hay algunas universidades de países del primer mundo que tienen una cátedra específicamente argentina. Y hay otra cátedra Japón. Mira, porque son dos países que son individualmente de mucho estudio. Claro. Hay que hacer mucho estudio. Claro. Japón recibió 2 bombas atómicas y hoy sabemos lo que es Japón. La Argentina no recibió nada, tiene un montón de beneficios de la naturaleza y estamos donde estamos. Y capital humano, ciencia. Y vos ves lo que está pasando en el mundo en este momento y decís, bueno, esto es un paraíso. Sí, claro. Porque nosotros, no tenemos, por suerte, no tenemos hipótesis no de conflicto. tenemos esos problemas. No. Pero sin embargo la gente vive angustiada. Vos lo ves en la calle, las caras de la gente, cómo compra las cosas por unidad, una tortita, o porque no tiene dinero, no se llega a fin de mes. Y que la Argentina tenga un 50% de los chicos de 1 a 5 años, que es terrible, porque si no se alimentan bien a esa edad, el deterioro cerebral es muy grave, que no se alimente bien el 50% de esa población, cuando la Argentina produce comida para 500 millones de habitantes. O sea, no es un problema de pobreza como conocemos en algunos países africanos, es un problema de mala distribución, de mala política económica para que no le llegue la comida a todo el mundo, ¿viste? Es una cosa inentendible. Cada uno tiene su corazoncito político, como tenemos cada uno nuestro corazoncito futbolístico, y podés cambiar de política, pero no podés cambiar de club de fútbol. Eso es así. Claro. Pero alguien va a tener que ponerse los pantalones y solucionar estos problemas, porque la Argentina no puede seguir en esta situación. De verdad, lo primero que se me ocurrió con el dato, con este oficio / vicio periodístico, digo, si el James Webb, que fue que el Congreso de los Estados Unidos estuvo a punto de paralizar el proyecto, porque llevaba más de una década de marchas contra marchas, que más presupuesto, que menos presupuesto, y terminó costando algo de entre 12.000 y 14.000 millones de dólares, que es una fortuna. Pero es una fracción de la plata que debemos los argentinos. Es una fracción. Una fracción mínima. Es una fracción. Y es más, la plata en dólares que tienen los argentinos en algún lugar, sea debajo del colchón o sea en un banco del exterior, paga totalmente la deuda externa que tiene la Argentina. Son como 350.000 millones de dólares. Y eso es único en el mundo, único en el mundo. No existe otro lugar que tenga esa afición por el dólar. En otros países sudamericanos no ocurre eso. Y por llevárselo también. Y por llevárselo también. Y yo creo que es un problema del deterioro tan grave que ha tenido nuestra moneda en todas las décadas, desde que yo vivo, desde que tengo uso de razón. Hemos tenido problemas con nuestro dinero. Dinero que tendríamos que preservar porque es constitucional. El peso argentino es nuestra moneda. Entonces es difícil de entender, ¿viste? Bueno, empezamos hablando del sol y terminamos hablando de la actualidad. Hugo, hablando de actualidad, quería aprovechar. Hugo Levato es uno de los referentes de la investigación científica del CONICET. Estuvo mucho tiempo inserto a través del CASLEO, del ICATE. ¿Qué le pasa al CONICET? Que hoy está en el foco de la controversia también y entró en la campaña también, ¿no? Bueno, el CONICET, no nos guiemos por el hecho de que aparece Milei y dice CONICET, desde un pizarrón arranca el CONICET fuera. Yo estoy hablando inclusive con gente ligada con Milei
el CONICET no se va a cerrar. Eso es para estar en la picota periodística, porque siempre está ahí. Sí. Vos fíjate que Milei, por las cosas que dice y por lo que hacen algunos políticos en contra o a favor de Milei, lo ponen en la vidriera. Claro. CONICET tiene un problema hoy de politización, como tienen otras instituciones argentinas, politización con un sesgo ideológico determinado, que no es en los investigadores en sí. Más que nada son las autoridades que le dan ese sesgo político. A veces se critica el tema de las ciencias sociales, sí, porque el CONICET partió como ciencias exactas y ciencias médicas. Ese es el origen del CONICET. Claro. Nosotros tuvimos esa realidad durante muchos años. Con el ingeniero Tulio Del Bono, cuando estábamos en Buenos Aires, yo era su jefe de gabinete y era secretario de Ciencia y Tecnología. Esta es la gestión de Néstor Kirchner. Los primeros 4 años de Néstor Kirchner, se le trató de dar impulso a las ciencias sociales en el CONICET. El problema que tienen las ciencias sociales, mira, yo te cuento una anécdota para que veas lo que me pasó con las ciencias sociales, sí, y es un poco lo que está pasando. La Secretaría de Ciencia y Tecnología tenía el programa de la biblioteca electrónica. El país pagaba una suscripción a todas las revistas electrónicas de todas las ciencias, y todas las universidades y centros de CONICET accedían por IP. Pero se pagaba una sola, claro, contrariamente a lo que ocurría en la Astrophysical Journal, por ejemplo, una revista muy importante en astronomía. Todas las universidades que tenían física o astronomía pagaban una suscripción aparte, y eso era mucha plata. Sí, sí. Entonces el ministerio, el MinCIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, pagaba una suscripción sola electrónica y todos accedíamos a eso. Entonces yo era el encargado de la biblioteca electrónica y tenía una comisión de 12 investigadores donde todos los años decidíamos los títulos que íbamos a pedirle al MinCIT que pagara. Bien. Ciencias médicas, matemáticas, física, biología, astronomía, en media hora teníamos el listado de títulos, claro, que le elevábamos al MinCIT. Claro. 3 horas discutiendo con los representantes de ciencias sociales y no nos podíamos poner de acuerdo en la lista de títulos. Esta es muy a la derecha, esta es muy a la izquierda, esto es muy capitalista, no, esa es una revista comunista. Entonces yo lo que hacía era, agarraba el listado de publicaciones, se lo llevaba a la representante de ciencias sociales en el directorio de CONICET y le decía, mira, doctora, esta es la lista, por favor, elijan ustedes y decidan qué revista vamos a decirle al MinCIT que pague. Claro. Entonces, ese es el problema que en general tienen las ciencias sociales, sí. Que son, porque el teorema de Pitágoras, aparte de que Pitágoras ahora está discutido porque parece que el teorema de Pitágoras, 1000 años antes de que Pitágoras naciera, se descubrió, fue descubierto por otro. Pero el teorema de Pitágoras es el teorema de Pitágoras. Sí, ya está. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y la raíz cuadrada de 25 es 5 y no hay motivos políticos donde uno pueda discutir sobre esos aspectos. Sí, claro. Entonces las ciencias sociales, sociales y la gran producción científica y tecnológica de CONICET son las publicaciones en revistas internacionales con arbitraje que hacen las ciencias exactas y las ciencias sociales en menos cantidad. A veces son estudios buenos y los ponen en un cajón y no se publican. Y a veces son estudios que, bueno, uno dice que esa es una de las críticas. ¿Para qué nos sirve a nosotros estudiar las características morales de los creadores de la Ilíada y de la Odisea? O otros proyectos de investigación que no tienen ninguna importancia para la Argentina, para resolverle problemas a la sociedad argentina, porque en última instancia la ciencia tiene que hacer eso. Claro. Yo me acuerdo que durante esa época que te comento del ingeniero Del Bono en la Secretaría de Ciencia y Técnica,
hubo una presentación de 8 universidades en conjunto de Córdoba, de la provincia de Córdoba, para resolver un problema grave, pero soluble, de una plaga en el maní en el sur de Córdoba. Claro. Vamos a resolver este problema. La ciencia aplicada. Le dimos el subsidio y se solucionó el problema de la plaga que había en el maní en el sur de Córdoba. Y eso la gente lo ve con buen agrado, apoya la ciencia en ese aspecto. Y mira, te lo digo que yo soy uno de los que trabajó en ciencias que a lo mejor no son de aplicación muy práctica para la humanidad, porque en esta época, cuando la gente tiene que comprar de a una tortita, ¿a quién le va a interesar el Big Bang? ¿Viste? O bueno, si el Big Bang es cierto o no. Pero la ciencia... Pero la ciencia tiene que avanzar en ese aspecto. Es patrimonial y tiene que ver con la soberanía nacional también. Exactamente. Entonces hay que perseguir la ciencia, hay que seguir adelante con algunos estudios, tratar de volcarlo a que la ciencia pueda resolverle los problemas, dedicarse a los temas que no resuelven ningún problema de la gente. Pero a la gente le interesa en última instancia saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Hugo, un placer como siempre. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias Hugo por la invitación. Levato nos acompañó en este viernes feriado aquí en Banda Ancha. Hacemos una